Hola queridos estudiantes, pues ahora vamos a abordar el tema sobre la psicología conductista. Y bueno, lo primero que nos empieza hablando Juan del Val al respecto es pues los inicios de la psicología en Alemania, en donde se instauró el primer laboratorio experimental dentro de la psicología en Leipzig con el señor Wundt en 1875. Y bueno, este planteamiento de la psicología experimental, que en este primer movimiento históricamente va a llevarse a cabo dentro de este laboratorio, pues buscaba que las personas en un medio controlado pudieran dar cuenta de las sensaciones que experimentaban. Ese método se llamaba introspección. Se hicieron múltiples experimentos para tratar de entender la vida anímica del ser humano. Sin embargo, prontamente pues se dieron cuenta que este tipo de abordaje era poco trascendente, arrojaba pues resultados muy diversos que eran difíciles de sistematizar y realmente poder establecer leyes o estructuras que pudieran realmente dar cuenta de cómo estaba estructurado el pensamiento humano. Y aquí pues aparece este personaje norteamericano llamado J.B. Watson o John Watson, que bueno, él se forma dentro de las transmisiones que habían en la psicología en este tiempo, lo que se estaba desarrollando a partir de esta psicología experimental o este movimiento que Titchener va a bautizar como psicología estructural. Y Watson va a encontrar pues serias limitaciones y va a decir que pues el objeto de estudio que la psicología está atendiendo al momento pues está yendo por un rumbo equivocado. Watson tuvo la oportunidad de conocer eh, las conclusiones a las que llegó un autor ruso llamado Iván Pavlov. Iván Pavlov era un biólogo que estaba estudiando un procedimiento quirúrgico que permitía conocer el sistema digestivo a partir de un procedimiento que él pues creó y generó, que llamó fístula gástrica, la cual lo que hacía era desviar eh, las producciones que se dan desde la pupila gustativa a partir de la saliva y que llega al estómago, y él estaba investigando pues cómo estas, digamos, sustancias producidas pues ayudan en la digestión y qué ocurre cuando la saliva, ¿no? Se desvía, etc. A partir de ese experimento que estaba haciendo en su laboratorio Iván Pavlov, descubre de manera lateral, no intencionada, una conducta en los animales con los que él trabajaba. Y es que comúnmente pues Iván Pavlov pues cuidaba a sus animales, dentro de ellos pues estaban los perros, que él les había colocado esta fístula gástrica, ¿no? Y que hacía esta pues desviación de los fluidos. Y él se dio cuenta que incluso con el puro sonido de sus pasos, los perros empezaban a salivar. Entonces empieza Iván Pavlov pues a generar toda una serie de observaciones y de hipótesis respecto pues a ese fenómeno, ya que él como biólogo sabía que la salivación pues tenía una función dentro de la digestión que preparaba el organismo, ¿no?, para el consumo de los alimentos. Sin embargo, no puede explicarse en ese momento Pavlov cómo era posible que un animal empezara a salivar si aún no tenía frente a él alimento alguno. De esta manera pues surge este experimento clásico que muchos conocen y que pueden incluso ver en YouTube videos al respecto de cómo se da la presentación del alimento, la salivación y todo esto que se conoció como condicionamiento clásico, que consiste en que ante un estímulo incondicionado, que en este caso es el alimento, se produce una conducta incondicionada que sería la salivación. Sin embargo, Iván Pavlov se da cuenta que el perro, cuando asocia este estímulo incondicionado con un estímulo neutro, se puede generar esa misma respuesta. Entonces, bueno, es el clásico experimento en el que se coloca el alimento y la salivación como respuesta incondicionada. Después se relaciona el alimento con el sonido de una campana, que sería el estímulo neutro,
y se va a producir entonces una nueva conducta que se va a llamar una respuesta condicionada. Es decir, que al sonido de una campana el perro empiece a salivar. Esa se llamaría entonces un estímulo condicionado que da una respuesta condicionada. Deja de ser un estímulo neutro, porque ese estímulo neutro, al entrar en asociación con el estímulo incondicionado, genera esta nueva emergencia de un estímulo condicionado para dar una respuesta condicionada. Es decir, un perro de manera natural no va a salivar con el sonido de una campana, únicamente lo va a hacer cuando éste sea relacionado con el alimento, o sea, asociado al alimento. Entonces, esto es lo que comúnmente se llama condicionamiento clásico. Este tipo de conclusiones y de hallazgos que había dado a conocer Iván Pavlov, pues fueron del conocimiento de Joe Watson. Y entonces, al ver las limitaciones que la psicología estaba teniendo a la hora de abordar su objeto de estudio, va a proponer que en vez de que se estén estudiando las sensaciones y percepciones del ser humano, lo que puede estudiarse de manera objetiva y observable va a ser la conducta y cómo se va a llevar a cabo la modelación de la misma. Su principal objeto de estudio de J.B. Watson, o su aspiración para emplear el conductismo, era lograr quitar el miedo a una persona. Watson va a plantear que el miedo es una conducta condicionada. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿no? Un niño, de manera natural o nata, no va a tenerle miedo a la oscuridad, sino va a ser una conducta aprendida, es decir, una respuesta condicionada. Y entonces va a llevar a cabo su famoso experimento con el pequeño Albert, que consistía en... el pequeño Albert, pues, era un bebé de 8 meses, que no tenía miedo a nada, y lo que va a hacer Watson en su experimento es generarle un miedo, ¿no? Generarle esta respuesta condicionada. Y entonces, al momento en que se le presentaba una rata blanca al pequeño Albert, se hacía sonar un metal muy fuerte a espaldas del bebé que lo espantaba. De esta manera el niño empieza a desarrollar esta respuesta condicionada de miedo al momento de ver a la rata, cuando antes no le tenía miedo. Lamentablemente, Watson, y pues en la época pues todavía no había muchos desarrollos éticos, y bueno, la madre del pequeño Albert pues descubre el experimento que estaban teniendo con su hijo y se lo lleva. Y Watson no pudo hacer lo que él lo que pretendía desarrollar, que era un contracondicionamiento, es decir, poder retirar esa conducta condicionada y de esa forma, digamos, curar o quitar el miedo. Vuelve a hacer un segundo intento con el pequeño Peter. Y el pequeño Peter ya era un niñito un poco más grande, como alrededor de un año, año y medio. Y este pequeñito sí tenía ya miedo a los conejos. Entonces Watson va a tratar de quitarle el miedo al conejo. Y va a ir llevando a cabo todo un experimento en el cual va a tener al conejito dentro de una jaula, y la cual va a ir acercando paulatinamente al pequeño Peter, siempre cuidando que el niño esté cómodo, que esté a gusto, que no le incomode la presencia del conejo. Entonces primero lo pone a una buena distancia, alejada del pequeño Peter, y poco a poco fue acercando esa jaula día a día, poco a poco, siempre manteniendo esta condición de que el niño se sintiera cómodo. Si el niño de repente sentía que estaba muy cerca, pues retiraban más la jaulita a la distancia en que el niño se estuviera tranquilo. De tal manera logró avanzar Watson en su experimento con Peter, que ya logró que incluso dentro de la jaula el niño acariciara al conejo. Sin embargo, bueno, para la mala suerte de Watson, Peter se enfermó y, no es cierto, antes de enfermarse tuvo una mala experiencia en un paseo por las tardes, en donde, yendo con su niñera, los ataca un perro. Entonces, cuando regresa al experimento, vuelve a tener muchísimo miedo al conejo y tuvo como que volver a empezar de cero Watson. Después empieza otra vez a acercarle poco a poco el conejo. Sin embargo, bueno, el pequeño Peter enferma y se ausenta por varios días, y entonces pues esto pues de alguna forma pausó el experimento. Cuando regresa nuevamente Peter al experimento, otra vez muestra todavía pues miedo, y otra vez hubo que alejar esa jaula.
Watson lamentablemente no logró llevar a cabo el ejercicio del contracondicionamiento porque pues además en esa época en que estaba llevando a cabo estas investigaciones tenía un estudiante que era su asistente, la señorita Reynolds, con quien él desarrolló un amorío, y al ser un hombre casado y ser descubierto en la infidelidad, pues lo expulsan, ¿no?, de todo el medio académico, pierde su trabajo y por lo tanto no logra terminar sus experimentos, ¿no? Finalmente, lo divorcian, y un par de años después él se casa con la señorita Reynolds, con quien tiene 2 hijos, pero la academia ya no le permitió a Watson pues regresar, ninguna universidad lo quiso contratar y no pudo continuar sus experimentos. Se dedicó a la publicidad y vivió como en la parte de mercadotecnia, donde siguió algunos desarrollos, siguió publicando en revistas como Cosmopolitan, por ejemplo, pequeños artículos y publicaciones, ¿no?, del tema, pues de temas de la psicología y la crianza infantil, pero bueno, ya no regresó al medio. Finalmente el medio académico lo perdonó ya hasta los años 50 y finalmente pues le dieron el reconocimiento por sus aportes a la psicología. Entonces ahí queda pues la parte de los aportes, ¿no?, que pudo hacer Watson. Realmente el aporte principal de él y que le da relevancia a su propuesta dentro de la psicología y el conductismo, o dentro de esta postura, pues es dar cuenta que el ser humano, las conductas que va mostrando a lo largo de su desarrollo son conductas aprendidas y que se pueden generar una serie de programas en donde se favorezca el desarrollo de los sujetos. Incluso era tan entusiasta Watson que, dentro de su lectura viene una de las aseveraciones más famosas de él, que respecto pues a la crianza de la niñez, ¿no? Y entonces él decía que a partir del condicionamiento clásico se podía moldear la conducta de un niño a voluntad, ¿no?, del aplicador. Y por eso dice, denme una docena de niños al azar, no importan sus características, sus tendencias, sus vocaciones, nada de ello. A partir de un programa de condicionamiento puedo lograr que ese niño se convierta en un médico, puedo hacer de otro un abogado, puedo hacer de otro un artista, dice un pordiosero o un ladrón incluso, ¿no? Entonces para Watson, pues esta parte de la crianza va a ser pues determinante en el sujeto que estamos moldeando, ¿no?, el sujeto adulto que se va a convertir. Posterior a Watson hay otro autor muy relevante dentro del campo del conductismo o de la psicología conductista, que es el señor B.F. Skinner. Y él va a darle una nueva frescura a la propuesta conductista a partir de su propuesta del condicionamiento operante o instrumental. Este nombramiento de condicionamiento operante es que lo que él va a modificar o introducir dentro del esquema, aparte de haber una relación entre un estímulo y una respuesta, él va a incorporar un nuevo concepto que va a ser el reforzador. Y entonces la modelación de la conducta va a ir en función de establecer unas ciertas condiciones. Los experimentos que él hizo más famosos pues lo hizo en la caja de Skinner, donde colocaba una paloma y tenía un dispositivo en el cual se buscaba que la paloma accionara un botón, un mecanismo. Cuando picoteaba ese botón se le proveía de alimento. Entonces este alimento que se le provee cuando la paloma muestra pues la conducta esperada, que es que picotee ese botón, se llama reforzador. De esta manera se va dando la modelación de la conducta. Y el organismo, cuando recibe como reforzador algo que no le es agradable, lo que va a generar es una disminución en la tasa de incidencia de esa conducta. Cuando el reforzador es algo que le resulta agradable o deseable, lo que va a hacer es aumentar la tasa de ocurrencia, ¿no?, generalmente de la conducta. Entonces, de aquí pues se desprenden los reforzadores positivos o negativos, de tal suerte que un reforzador positivo lo que va a buscar es incrementar la tasa de ocurrencia de cierta conducta, y un reforzador negativo lo que va a hacer es disminuir la tasa de ocurrencia de una conducta. Skinner era tan fiel a sus ideas que su propio paradigma, su propia
convicción respecto al funcionamiento del condicionamiento instrumental, lo aplicó en su propia hija, ¿no? Él estaba incluso hasta desagusto, ¿no? Ya cuando su hija creció, pues con la forma de llevar la educación en el medio escolarizado. Él procuraba, ¿no?, hacer llegar sus sugerencias, observaciones, su punto de vista como conductista para mejorar, ¿no?, el condicionamiento de conductas de su hija y de los niños que le acompañaban, ¿no?, en el medio escolarizado. El conductismo, claro que llegó a tener por una buena época pues aplicaciones dentro del campo de la educación que ahorita voy a abordar. El tercer enfoque importante dentro del paradigma conductista es el aprendizaje observacional, que va a poner de relieve el señor Bandura. Y el aporte que va a hacer Bandura al esquema del condicionamiento de la conducta es el factor del contexto. Pone de relieve que los niños aprenden también ante la observación y la imitación. Es decir, aquellas conductas que los niños ven tienden a imitarlas, ¿no? Eso es lo que se llama pues el aprendizaje observacional. Entonces esto va a dar cuenta de cierta forma de cómo el contexto y el medio en que está inmerso un niño tiene influencia sobre su aprendizaje, no solamente sobre aquellos reforzadores que se apliquen directamente con intencionalidad de la modelación de la conducta, sino toda la experiencia de aprendizaje en el contexto en el que el niño está inmerso también va a generar conductas aprendidas a partir de este concepto que es el aprendizaje observacional. Decía yo que el conductismo, claro que ha tenido sus aplicaciones en el campo de la educación y realmente desde la perspectiva de los psicólogos conductistas se generaron, ¿no?, toda una ingeniería educativa en donde lo que se buscaba era realizar programas que modelaran el aprendizaje del educando, ¿no? Y pues podríamos pensar, ¿no?, que la lógica incluso de nuestro propio sistema está dentro de este marco, ¿no? Los maestros entregamos un programa académico, ¿no? Es decir, y ponemos objetivos, ¿no?, que son los aprendizajes esperables, ¿no? A partir de qué estrategias y materiales vamos a lograr moldear el aprendizaje de un estudiante. O sea, la educación hoy día no se ha sacudido de todo la perspectiva conductista. ¿Cuáles son los reforzadores dentro del campo de la educación? Pues algo que se llaman calificaciones, ¿no? Si tenemos una buena nota, pues esto aparentemente nos motiva, nos hace sentir bien y entonces esto refuerza, ¿no?, esta conducta de aplicarse en el estudio, de leer, de hacer las tareas, ¿no?, de imprimir el esfuerzo que implica aprender para lograr pues una buena nota, ¿no?, que viene funcionando como un reforzador positivo, o esa sería la lógica, ¿no? Una buena nota reforzaría una conducta en la que el estudiante se aplique a realizar sus trabajos, sus tareas, a preparar sus exámenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos desde esta lógica, el conductismo no va a dar etapas del desarrollo del ser humano. Sin embargo, su aporte va a dar ciertas nociones de cómo vamos desarrollando el aprendizaje o cómo se desarrolla un sujeto en sus conductas a partir de estos esquemas de estímulos de respuesta y, bueno, en el caso del conductismo instrumental, pues reforzador, ¿no? Y entonces hay muchas aplicaciones aún hoy día en distintos espacios y ámbitos del conductismo, ¿no? Entre ellos, pues lo podemos observar en los asilos, en los centros psiquiátricos, en las cárceles, ¿no?, en donde se establecen, por ejemplo, estrategias como la economía de fichas, ¿no? Entonces, por mostrar buen comportamiento, pues van generando un registro y esto les va dando una recompensa. Y bueno, en la crianza de los niños también todavía hoy vemos aplicaciones de estos planteamientos. Uno que a lo mejor algunos y algunas de ustedes han llegado a observar es en la televisión,
en el canal de Discovery Home and Health, en estos programas de las nannies, ¿no? Ahí vemos claramente el aprendizaje aplicado en la crianza infantil, ¿no? En donde establecen, por ejemplo, estrategias como el tiempo muerto, ¿no? Se tiene el caso de un niño que es muy berrinchudo y muy desobediente y entonces muy iracundo o iracunda. Entonces, cuando se suscita esta conducta que no es deseable, se le establece este condicionamiento en el que se le marca el tiempo muerto, ¿no? Y entonces tienen una sillita en un lugar específico, entonces el niño se va, se le coloca ahí y dice la nani, ¿no? 1 minuto por año de edad que tenga el niño. Si el niño tiene 4 años, estará 4 minutos ahí. Y después ya se habla con él, con ella y se va generando esto. La economía de fichas pues son las dichas que llaman ahí pegatinas, ¿no? Entonces tienen hay muchas formas de establecer esa economía de fichas, ¿no? Pueden ser calcomanías que se ponen en una cartulina, pueden ser fichitas que se coloquen en un frasquito y que al acumular cierta cantidad de estas, no sé, durante una semana, si es el periodo, se obtiene un reforzador, ¿no? O un premio, a veces le llaman también. Si el niño o la niña muestra una mala conducta o la conducta no deseable, bueno, se le priva de esa pegatina o de esa fichita, o incluso hasta se le retira, ¿no? Pierde de las que ya había ganado. Hay muchas formas de manejar la economía de fichas, pero bueno, va en esta lógica de la modelación de la conducta, ¿no? El tiempo muerto, la economía de fichas son ejemplos claros de la aplicación real del conductismo hoy día. En los preescolares, ¿no? de nuestro propio país, en nuestra educación, encontramos este tipo de lógica, ¿no? A través de los sellos, por ejemplo, o que se le ponen en las libretitas a los niños, que a lo mejor ustedes tuvieron la experiencia del kinder de que, ay, le pusieron el sellito de la copa de campeón porque trabajó muy bonito, de la hormiguita trabajadora, o ahora le pusieron un periquito porque platicó mucho, o ahora le pusieron un cochinito porque el trabajo estaba sucio, y bueno, ¿no? O la estrellita, la famosa estrellita que se les pone en la frente a los niños y a las niñas al final de la jornada educativa, en donde, bueno, si trabajó bonito y se portó muy bien, pues le ponen su estrellita. Aquel que no obedeció, se paró, estuvo platicando, no trabajó, pues no le ponen la dichosa estrellita, ¿no? Y entonces, bueno, esto son aplicaciones del conductismo dentro de la educación, ¿no? Que todavía, les decía yo, pues está permeada, ¿no? Dentro de nuestras escuelas. Bueno, o lo estaba antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora con la pandemia pues no hay estos estímulos y por eso a lo mejor las mamás se andan volviendo un poco locas en la casa con los niños eh, para lograr que aprendan lo que se supone que tienen que aprender, ¿no? Entonces, todavía la educación pues está permeada y no sé si ahora las calificaciones van a ser un reforzador para las mamás, para que le echen ganas con sus hijos, con las tareas y con los aprendizajes esperados y las cosas que tengan que estar entregando, ahora que los niños y niñas empiecen el ciclo escolar. Vamos a ver cómo se va dando también ese fenómeno dentro de las casas. Pero bueno, ahí está la estrategia del conductismo. Se ve rebasada hasta cierto punto, funciona. Es decir, la modelación de la conducta del aprendizaje desde este esquema, claro que funciona, tiene su grado de efectividad, pero también tiene sus limitaciones. Los seres humanos no reaccionamos todos igual y no somos moldeables de la misma forma. Y al menos en la experiencia que yo he tenido con la clínica infantil, hay veces en que lo que se necesita sí es motivar al niño. Y a lo mejor la economía de fichas, esto funciona. Pero hay otras ocasiones en que está más bien muy sobrado el niño, tiene demasiados privilegios y una conducta terrible, todo le dan, ¿no? Y entonces son los berrinches. Y a veces lo que se ocupa ahí pues es más una estrategia a la inversa, ¿no? A ver, bueno, tienes muchos privilegios, vamos privándote a lo mejor de un privilegio como consecuencia de esa conducta que tú estás manifestando que no es la correcta, ¿no? Estás haciendo berrinches o no obedeces, ¿no? Todas estas conductas que presentan los pequeños y que se puede utilizar este tipo de estrategias para ir modelando, ¿no? Queda corto el conductismo porque pues nunca, no se tiene un esquema que sea efectivo, que sea garantía, ¿no? Que funcione. Y entonces el humano es mucho más complejo que ello,
Aparte, pues también vienen acá algo que se llaman afectos, sentimientos, emociones, que de alguna forma pues influyen, ¿no? O permean la conducta de una persona, de un niño, de un joven, con lo que pues también tenemos que trabajar, ¿no? Y que muchas veces no es una cuestión instrumental la que se necesita para la modelación de una conducta, sino la escucha, la comprensión y otra serie de contenciones emocionales que muchas veces pues no, el medio no le está ofreciendo a ese niño, a esa niña, o a ese joven, o a ese adolescente, o a esa adolescente. Es mucho más complejo pues el comportamiento humano, ¿no? Sin embargo, es una herramienta valiosa, es una herramienta con la que se puede jugar para motivar o desmotivar, ¿no? Eh, pues ciertas conductas, ¿no? Ciertas situaciones. Pero no nos podemos quedar solo con eso. Hay muchas más cosas que indagar, que trabajar dentro de lo que es la complejidad del fenómeno humano. Pero bueno, es una herramienta valiosa, está dentro de las teorías del desarrollo porque pues da cuenta, ¿no? De cierta forma, al menos en lo que es el desarrollo de las conductas y del aprendizaje, pues tiene aportes importantes. Bueno, esto sería todo respecto a este pequeño abordaje de la teoría conductista. Obviamente cada una de las teorías que hemos mencionado hasta ahora, el psicoanálisis y ahora el conductismo, pues están dispuestas de una forma muy simple, muy concisa. Cada una de ellas pues es mucho más compleja de lo que podemos abordar en una explicación así general, ¿no? Pero bueno, esta es una pincelada para ir conociendo las teorías, ¿no? Que desde la psicología se han propuesto para el desarrollo humano.